Bendecidos, hermosa mañana que el Señor ha puesto delante de nosotros y todos, en mayoría, todos quebrantados en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Un tiempo precioso, un tiempo hermoso. Algunas personas dicen que el mensaje como que es la parte más importante de un culto y no es así. Todo es importante. Desde que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos y dormimos, todo es importante, porque siempre estamos sumergidos en la presencia del Señor. Recuerde que Él habita en nosotros. Él está en medio de su pueblo, por lo tanto, no hay lugar tan importante en medio de la adoración o en medio del mensaje. En medio de todo lo que usted haga, Dios está en ese lugar. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios. Y yo no quiero hacer una encuesta de esto, pero quisiera saber cuántos hijos de Dios hay en este lugar. Mira, 5 levantaron la mano. Dios mío. Y como somos hijos de Dios, somos libres. Cuando hablamos de ser hijos de Dios, estamos hablando de una libertad plena, del pleroma, de ser plenos, de ser como Él, de ser como Dios, de ser como Jesús. Como Él habita en su plenitud en nosotros, como un altar, como un templo santo. Hablamos del pleroma, hablamos de una plenitud total de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por lo tanto, declaramos libertad total y absoluta en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Aunque hasta el momento no esté viendo ni la mitad de lo que Dios podrá estar haciendo o Él verá en su vida, porque Él lo ve hecho realizado, Él lo ve un hecho ya, aunque usted no vea nada, Él ya está viendo todo aquello que ha planificado y que ha programado para su vida y para la mía. Por lo tanto, nosotros declaramos libertad en Cristo Jesús. Una vez que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, bueno, quizás lo dije mal, porque nosotros decimos que aceptamos a Jesús y Él nos aceptó a nosotros. Pero tenemos ese cliché de decir que aceptamos a Jesús, cuando Él nos amó a nosotros primero y nos ha aceptado para que nosotros seamos copartícipes de todo aquello que concierne en cuanto al cuerpo y al evangelio. Y como decía el pastor en medio de la enseñanza, cuando una persona o un miembro del cuerpo se duele, un miembro del cuerpo está desalineado, eso puede perjudicar al cuerpo en totalidad o en alguna parte. Por lo tanto, todos los hijos de la casa, todos los hijos de Dios debemos estar alineados al Padre para que así el cuerpo pueda funcionar de una manera en conjunto y una manera plena, pleroma, para que Cristo sea actuando y manifestándose en cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ahora, si yo hago esa pregunta una vez más, yo creo que todos vamos a levantar nuestra mano. Espero que sea así. Levante su corazón al decir que es un hijo de Dios. Por lo tanto, somos libres. Y me gustaría citar algunos versos, como 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y me gustaría citar también Romanos, capítulo 8, verso 14. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros hablamos y comprendemos por las enseñanzas, que yo he tenido enseñanzas hermosas al lado de mi pastor, dicen que cuando una persona o un hijo de la casa en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, se sentaba a comer, los hijos o los más cercanos o los participantes se ponían en el regazo del padre de la casa, y aquellos eran los más acogidos, los que más aprendían, los más cobijados. Y yo me he sentido en el regazo de mi padre, siendo cobijado en un nuevo tiempo, en una nueva temporada, porque para mí esto es una nueva temporada.
No sé si usted está teniendo nuevas temporadas constantemente, pero nosotros los hijos de Dios estamos teniendo temporadas constantemente donde Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, es importante reconocer los tiempos que nosotros estamos viviendo. Así que cuando nosotros entendemos que somos participantes, dice que somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Y ser participantes, como enseñaba nuestro pastor hace unas semanas atrás, hablaba de ser koinonos, ser participantes, ser socios, ser asociados a Él, estar juntamente en sus negocios. Yo no sé si alguno de ustedes aquí ha emprendido algún negocio, pero quisiera, cuando ese negocio va muy bien, usted quisiera que sus hijos heredaran ese negocio. Usted quisiera que sus hijos participaran de esa virtud del negocio y obtener también esas ganancias preciosas. Dios a nosotros nos ha hecho participantes de este hermoso negocio, de esta hermosa impartición de su palabra, en la cual nosotros como participantes, como socios, como juntamente con Él, podemos impartir el mensaje, no tan solamente a las personas como nosotros que ya conocemos desde antes aquello que Dios ha querido desarrollar en nuestra vida, sino que también a aquellos que no conocen del Evangelio, aquellos que todavía no tienen idea, aquellos que han escuchado, pero todavía no se han convertido, aquellos que aún son esclavos de la corrupción y el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de corrupción, también hablamos de fetzora, que es ruina, habla de ruina. Ruina significa catastro también en el griego, que habla de un edificio caído, totalmente destruido. Yo le enseñaba hace unos 3 domingos atrás que no era malo estar en medio de la ruina. Cuando hablábamos del muladar, se recuerda, si los que estuvieron aquí hablábamos del muladar, y que no era totalmente malo estar en la puerta del muladar parado sobre la ruina, porque al lado de esa puerta estaba la puerta de la fuente, y la puerta de la fuente estaba conectada a lo que es el manantial, el manantial de ojo, donde emana de una roca, y que esa roca representa a Cristo Jesús como el fundamento de su iglesia. Representa ese manantial el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos decaídos, estamos arruinados o somos esclavos de algún pecado o en medio de la corrupción, nuestro primer paso es estar al lado de la fuente, conectado a Él, para que la gracia y el Espíritu Santo de Dios vaya edificando su iglesia, su templo, su vida, su familia, y ya no sea esclavo de la corrupción y del pecado que se mueve en medio de usted. Hablar de corrupción y de pecado en medio de una iglesia organizada, de una iglesia que ya tiene todo como listo. Pero yo sé que Dios va haciendo cosas hermosas en medio de todo esto, porque muchas veces creemos que somos hijos, pero no estamos actuando como hijos. Hemos sido exhortados en el carácter del hijo. Muchas veces nos queda la vara un poco alta para contemplar el carácter de hijo. Dios mío, hay que ser inofendible, hay que estar constantemente conectado a esa fuente, teniendo un discernimiento espiritual y un intelecto, porque para esto nosotros tenemos que tener intelecto, saber meditar, saber pensar lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos siendo impartidos en la palabra. Y la palabra que nosotros estamos siendo impartidos nos purifica. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Porque lo único que podrá purificar tu vida será la palabra, el agua. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí estamos todos de acuerdo porque lo dice la palabra, no es que solamente lo diga yo. Dice que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Muchas veces nosotros nos movemos en medio de todo lo que estamos aprendiendo y muchas personas, yo he escuchado o he querido ser enseñado que somos pecadores.
Si fuimos pecadores, en algún momento de nuestra vida fuimos pecadores y fuimos bien perversos, hermano. Fuimos bien, bien malitos. Pero cuando usted llegó a usted esa palabra de vida y el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer en su vida y el intelecto reaccionó a esa palabra y el espíritu correcto en su vida lo hizo reaccionar y usted aceptó ese mensaje de vida para su vida, pasó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, ya no es un pecador. Ya no es un pecador. Dice en la Escritura, hay algunos versos subtraídos y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue un tiempo pasado, destituidos. Hoy que usted aceptó a Jesús o Jesús lo aceptó a usted en el plan divino y glorioso, ya no es pecador. Usted está siendo purificado, limpiado y lavado por la palabra constantemente. Dice la Escritura que dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mientras más usted escuche la palabra, usted puede leer todo lo que quiera, usted puede tomar todos los apuntes que quiera, pero una vez que el ministro o el hombre de Dios está en el lugar enseñando, viene el recuerdo de la palabra, porque dice que el Espíritu Santo recordará toda la palabra. Eso es lo que lo recuerda el Espíritu Santo. Todo lo que usted ha leído lo va ensamblando. Es como la novia que hila perlas. ¿Usted sabía que la novia es la que hila sus propias perlas? Cuando nosotros estamos exhortando la palabra o usted está exhortando un mensaje y usted como novia está hilando su collar de perlas para encontrarse con su esposo. Esa es la novia, esa es la iglesia, ese es un espíritu correcto. Ya usted no es un pecador, usted tiene que sacarse eso de la cabeza, usted es libre. Dice la Escritura que usted fue justificado por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros somos justos delante de Dios. Quizás el mundo lo mira como un hombre o una mujer injusta, pero la Escritura dice que usted fue justificado. Y si la Escritura dice que usted fue justificado en la sangre de Jesús, usted es un hombre o una mujer justa. Por lo tanto, es un hijo o una hija de Dios. El efecto de su palabra nos purificó, pero la recepción del Espíritu Santo en nuestra vida permitió que esa palabra fuese dando frutos. Porque cuando usted aceptó recibir ese mensaje en ese oído que le encantó, le enamoró, usted automáticamente fue libre. Pero muchos de nosotros no nos dimos cuenta que fuimos libertados en aquel momento. Porque el Espíritu Santo, cuando comenzó a actuar en su vida, cuando entró en su corazón, cuando usted aceptó ese mensaje de salvación y Dios comenzó a trabajar en usted a través del Espíritu, usted comenzó a escuchar el mensaje, usted comenzó a leer la palabra y usted comenzó a purificarse producto de la enseñanza de esa palabra. Y eso a usted lo hizo libre. El problema es que muchas veces nosotros caminamos como esclavos en medio de la libertad. Y recién adorábamos. Yo no me sé la alabanza, pero creo que César la canta hermosa, los chicos la cantan hermosa, y habla que somos libres. Él nos libertó y somos libres y lloramos en medio de todo. Pero cuando salimos de este lugar, seguimos con nuestras propias problemáticas, seguimos caminando como esclavos, seguimos andando conforme la carne y conforme nosotros queremos andar, aún siendo libres. Es por eso que yo le traigo esta noticia en esta mañana. Usted es libre en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios y es libre. Podríamos titular el mensaje de esta mañana: usted es un hijo de Dios y usted es libre. Somos libres en Cristo Jesús. Nosotros podemos darnos cuenta que en Juan capítulo 15, verso 3 nos dice que ya nosotros estamos limpios por la palabra. Dice la Escritura, Jesús habla con los discípulos, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dando el ejemplo de la vid y los pámpanos, que descolgados de él nada, absolutamente nada podemos hacer. Absolutamente nada. Es por eso que cuando nosotros nos descolgamos de él, nos descolgamos de sus directrices, nos desalineamos de su propósito, obviamente comenzamos un calvario de esclavitud en nuestra vida. Porque estamos descolgados absolutamente de su propósito. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar conectados en su propósito
para que el Espíritu Santo de Dios comience a trabajar conforme su voluntad y no conforme la nuestra. Y ahí es como un poco complicado. El pastor acaba de orar por mí y decía que Dios me había dado esa paciencia de estar en ese lugar, de haberme sometido para estar en ese lugar, y muchas veces yo no hubiese querido estar en ese lugar. Pero por obediencia, por temor al Señor y por amor a Él y por aquello que Él ha hecho en mi vida, me someto a estar en ese lugar y a estar hasta el tiempo en que el Señor me lo dicte, me lo diga. ¿Por qué? Porque amo su palabra, porque amo lo que Él ha hecho en mí, porque me recuerdo de donde Él me sacó. Es algo que nosotros no debemos olvidar. Yo no sé si usted se ha olvidado de donde Dios a usted lo sacó, pero a mí me lo recuerda el Señor prácticamente todos los días. Y eso lo hace, yo creo que para que nunca me aparte de su verdad y nunca me aparte de su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos que descolgados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer, es porque nosotros fuimos lavados en Él. Y me encontré algunos versos. Manuel nos estuvo enseñando, Manolito, el pastor de jóvenes, nos estuvo enseñando de Sion, nos está enseñando de Jerusalén, de la santa ciudad. Nos está enseñando que nosotros somos aquella santa ciudad. Somos activados y caminamos en aquella santa ciudad, o estamos en camino a esa santa ciudad, porque muchos de nosotros quizás no hemos alcanzado esa plenitud como otros ya han alcanzado esa plenitud. Y el libro de Ezequiel en el capítulo 16, verso 9, habla de Jerusalén en la manera en que adulteró, en la manera que fornicó, en la manera que actuó teniendo una palabra, porque dice el profeta que Dios había dicho que la había visto a ella como una niña desnuda, lo voy a parafrasear. La había visto como a una niña desnuda, ensangrentada, que la había visto sucia, y Él puso su manto sobre ella, la limpió, la cubrió. Dice que la lavó, dice el verso 9 específicamente, dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Eso habla el profeta Ezequiel, y está hablando de Sion, está hablando de Jerusalén, está hablando de su iglesia, la santa ciudad. Está hablando de nosotros como iglesia, como una iglesia santa y una iglesia apartada. El verso 34, si mal no recuerdo, dice que te puse un manto de multicolores. ¿Y qué es lo que nos estaba enseñando el pastor Manuel en este tiempo? Ese manto multicolores que habla de la multiforme gracia de Dios, que habla de esa multiforme gracia en la cual se posiciona la iglesia. Que muchas veces nos desconectamos de esa preciosa gracia porque estamos aproblemados con alguna pequeñez, con algo que nos apareció en el camino, con algún gigante o alguna cucaracha o alguna pulga que se apareció en el camino. Pero resulta ser de que la Escritura dice que nosotros fue puesto ese manto multicolores. Fue puesta esa gracia hermosa en la cual nosotros avanzamos. Y dice la Escritura que vamos de gloria en gloria y crecemos gracia sobre gracia y que vamos de victoria en victoria. Pero muchas veces caminamos como derrotados. Cuando hablamos o encontramos de lavar, dice que lavé tus sangres encima de ti. Habla de una limpieza de purificación, de bañar con agua, y ojo, con agua de manantial. Esto es hermoso. Yo aparté esto porque me pareció muy interesante. Dice, te lavé de tu sangre, te purifiqué de tu sangre, te limpié de la sangre, de lo sucia, de lo contaminada. Está hablando de esa sangre, de la contaminación, de lo impuro. Te lavé y te limpié. Y está refiriéndose que la limpió con agua de manantial, con esa agua que es producto de la puerta de la fuente, que proviene de la roca, que esa roca es Jesús, el fundamento de la iglesia. Esa agua que proviene producto del Espíritu Santo en tu palabra y que te purifica y te limpia. Cuando nosotros vemos un esquema para poder graficar con una historia muy conocida, que es la historia de Nicodemo. Todos, yo creo que la mayoría la conocemos. Nicodemo es un hombre que tenía autoridad, un hombre que
que venía del linaje directo de Abraham, un hombre que tenía un rango importante dentro de la religiosidad, un hombre que tenía una connotación ministerial. Dice que tuvo una conversación con Jesús. Y dice que fue donde Jesús de noche. Porque hablar de noche no habla de que usted no puede caminar después de las 7 de la tarde. Andar de noche, o estar de noche, está hablando de estar en tiniebla, de estar en oscuridad, de estar en ignorancia. Porque recuerde que en el Génesis, cuando Dios aparta la noche del día, aparta la ignorancia de la sabiduría. Usted puede andar de noche sabiendo que usted es la luz, sabiendo que usted camina en sabiduría y en el conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Nicodemo va de noche donde el maestro y le dice, el verso 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros graficamos esta historia, y Nicodemo va de una manera oculta, sabiendo que él era el maestro, sabiendo que él era el Señor, porque nadie podía hacer los milagros ni hablar con las palabras de sabiduría que Jesús hablaba en aquel entonces. Hubo un reconocimiento, pero Nicodemo, teniendo toda la Torá, teniendo toda la palabra, andaba en oscuridad y en ignorancia. Muchas veces nosotros podemos tener la palabra, podemos leerla, podemos tomar apuntes y caminar en una absoluta ignorancia, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Y cuando Jesús habla y le dice, mira Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para vivir el reino. Nacer de agua y de espíritu. Y aquí hay una reflexión de aquel tiempo, porque Nicodemo piensa lo siguiente. Nicodemo dice, nacer de agua. Automáticamente para un judío, para un hebreo, nacer de agua era acordarse del líquido amniótico donde estaba almacenado el bebé durante los 9 meses. Nacer de agua. Entonces por eso que él reacciona y dice, ¿cómo yo siendo un hombre viejo voy a volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Era algo ilógico. Entonces Jesús le dice, no Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y ahí Jesús aplica una palabra en griego que significa adnosen, y eso conlleva a nacer de nuevo, a nacer de arriba, a volver al estado del principio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y ahí no está hablando de los ojos de Dios, no está hablando de la nariz de Dios, ni las cejas, ni las pestañas, ni los pies de Dios. Está hablando de la esencia del Espíritu Santo de Dios, aquella que usted y yo portamos como iglesia. Pero muchas veces estamos desconectados de eso y caminamos como esclavos. Por lo tanto, yo me imagino, yo quisiera hacer un exégesis de esto y me imagino cuando Nicodemo le dijeron que tenía que nacer de nuevo y él pudo entender, porque era un hombre muy entendido. Y le dijo, adnosen, es necesario volver a tu primer estado, es necesario nacer de arriba, nacer del cielo, es necesario que se abra el cielo, que tú aceptes la palabra y aquella palabra te purifique y el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer con tu vida. Entonces Nicodemo quedó desnudo delante de Jesús. Entonces Jesús, yo parafraseo en esto y quisiera decir esto. Jesús en algún momento podría haber dicho, ¿sabes qué, Nicodemo? Tus títulos no me interesan. Tus estudios de teología no me interesan. La autoridad que yo te di a ti para que gobernaras en medio de este pueblo no me interesa. No me interesa que seas linaje directo de Abraham. No me interesa. A mí lo que me interesa es que tú nazcas de nuevo. A mí lo único que me interesa, Nicodemo, es que tú entiendas el mensaje. Porque Jesús era el mensaje. Porque nosotros somos el mensaje. A mí lo único que me gustaría de ti, Nicodemo, es que tú pudieras comprender que necesitas nacer de nuevo. No importando que seas viejo, no importando que conozcas toda la palabra. Aquí lo que importa es que tú conozcas la revelación de aquella palabra.
Aquí lo importante es que tú sepas que Dios está abriendo nuevamente la Escritura en este tiempo, en esta temporada, para que tú y yo como hijos sepamos dónde estamos posicionados. Es por eso que para mí es un tiempo hermoso estar aquí. Para mí es un tiempo hermoso estar sentado igual que usted. Y yo tengo un título ministerial, soy un pastor. Tengo un título ministerial, tengo un trabajo por hacer allá. Pero yo aquí cuando me siento, yo me siento igual que usted. Escucho, tomo apuntes, estoy siendo purificado y lavado por la palabra y soy pastor. No lo sé todo, como decía el pastor, no lo sabemos todo. Y cuando nosotros estamos preparando el mensaje, estamos escribiendo, estamos tomando notas en nuestros tiempos, estamos siendo purificados también y estamos siendo enseñados y exhortados directamente por el Padre, para aquellos que no hemos tenido un Padre que nos ha enseñado y corregido en el tiempo, para aquellos que hemos sido hijos del rigor. Ahí hemos conocido un Padre verdadero, un Padre amoroso, y verdad que me siento un hijo amado. Sentirse un hijo amado es que se ejecute lo siguiente. Sentirse un hijo amado, un hijo complacido, es que se ejecute lo siguiente. Usted sabe lo que pasó en el Jordán cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Resulta ser de que aquí hay una escena hermosa. Dice que Jesús fue para que se cumpliese la palabra, ser bautizado por Juan el Bautista. Dice que después de ser sumergido en las aguas, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo como forma, no es que era una paloma, como forma de paloma descendió el Espíritu Santo y hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a quien yo voy a complacer. Por lo tanto, cuando nosotros estamos tan unidos en esto, cuando sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, cuando sabemos que Jesús está actuando en nuestra vida y nosotros caminamos por donde quiera que nosotros vamos, el cielo se abre, sale la voz del Padre y dice: ahí están mis hijos, en quien yo voy a complacerme, aquellos que yo voy a oír, aquellos que yo voy a complacer en lo que ellos me pidan, porque yo estoy viviendo en ellos. Eso es ser un hijo de Dios. A veces no reaccionamos a esas cosas, nos vemos lejos a esas cosas. El decir que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús, lo vemos lejos porque estamos incompletos. El pleroma de Dios no está activado en nuestra vida cuando vemos lejos que estamos disfrutando un reino y un gobierno desconectados de Jesús. Si la palabra dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús a la diestra del Padre, quiere decir que usted está actuando desde arriba, que usted ha nacido de nuevo, que se produjo el adnocén, que hubo un nuevo nacimiento, no importando que usted tenga 7, 8, 10 años, 20 años en el Evangelio. A lo mejor nunca comprendió esto y hoy el cielo se abrió y el entendimiento y la revelación de la palabra comenzó a hacer lo que tenía que hacer en su vida y usted comenzó a caminar de nuevo. No vuela ni una mosca y eso me gusta. Estamos calentando motores. Dice, tengo un apunte que dice que en muchas ocasiones la iglesia no ha descubierto su posición al desconocer su estado y desperdicia los beneficios como tal. Yo he enseñado a algunas personas que todos nos hemos comprado algún televisor en la vida, nuevo, de paquete, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos el siguiente ejercicio, vamos a la tienda, lo sacamos, o al contado o en cuotas, ya sea en 1 o en 1000. Si se le rompe, usted puede decir: todavía no pago ni la primera cuota. Usted compra ese televisor y usted piensa en esto, hace el primer ejercicio. ¿Qué hace? Usted abre el paquete, saca las bolsas que cubren el televisor, saca los tornillos, lo instala como usted cree que va la cosa, le pone las pilas al control remoto, prende, enchufa, conecta el internet, el cable y empieza a hacer zapping. Y resulta ser de que es un televisor moderno. Y ese televisor moderno tiene muchas funciones, una multiforme función. Y si usted no lee el manual de ese televisor, usted no va a disfrutar el pleroma, usted no va a disfrutar completamente todo aquello que se desprende de ese televisor. Quizás es en 3D, 4D.
LCD. Usted le puede conectar todo lo que le quiera conectar, pero si usted no lee el manual, usted nunca va a poder disfrutar al máximo su televisor. Y resulta ser de que va a estar perdiendo su dinero. Lo mismo sucede en nuestra vida. Lo mismo sucede en nuestra vida cuando nosotros creemos que sabemos cómo la podemos manejar. Lo mismo sucede cuando nosotros dejamos de lado el manual de vida, que es la palabra de Dios. Lo mismo hacemos cuando un técnico o un support, una persona que tiene conocimiento técnico, y lo llamamos para preguntar cómo se ocupa el televisor, y él nos da las indicaciones por teléfono, dice: don Antonio, don José, doña Lucía, qué sé yo, cómo se llame, usted tiene que hacer y esto con su televisor, y usted tiene que dirigirse de esta manera y hacer esto y esto y esto. Pero resulta ser de que usted colgó el teléfono y volvió a manejar el televisor como usted quería. Y eso muchas veces sucede con nuestra vida. Cuando somos instruidos en la palabra, cuando tenemos un padre en la casa que nos corrige, cuando tenemos a alguien que nos está diciendo un par de verdades y nosotros seguimos actuando como nosotros queremos andar. Y a eso yo le llamo esclavitud. A eso yo le llamo ser esclavo de la corrupción o del pecado. Y dice Romanos capítulo 8, verso 15. Dice: y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar: Abba, Padre. Esta es una traducción de la BAT. Esclavizados al miedo de un sistema corrompido. Esclavizados al miedo, hermano. Y mientras yo meditaba en esto, y cuando hablamos o cuando Pablo nos exhorta en sus epístolas de la esclavitud, ¿cierto? O ser prisionero, pero en este caso de la esclavitud, se me viene a la mente la agora. Yo no sé si usted ha escuchado algo de la agora alguna vez. La agora era un lugar de mercaderes, ¿cierto?, donde vendían esclavos en aquel tiempo. La agora era un lugar de exposición. La agora era un lugar donde iban engrillados, encadenados, hombres y mujeres y niños, ¿cierto?, para ser vendidos por mercaderes. Muchos de esos hombres y mujeres podían haber sido romanos mismos, propios de aquella ciudad, pero que habían sido abandonados en algún lugar. Y venían los mercaderes y tomaban posesión de ellos, los alimentaban, los engordaban un poco para poder venderlos. Estamos hablando de orfandad, estamos hablando de gente con falta de paternidad. Estamos hablando con gente con falta de identidad. Estamos hablando de huérfanos, cuando en algún momento tuvieron padres. Estamos hablando de hijos abortados, estamos hablando de hijos abandonados. Estamos hablando de cuando damos a luz hijos y los abandonamos. Estamos hablando que en ese lugar, en la agora, venían los mercaderes con sus esclavos encadenados. Y yo me imagino la agora, hermano, yo me imagino la agora como una posición de la iglesia. Todos ustedes, una suposición, sentados, esperando que algún amo les compre, porque ya encadenados y en esclavitud ya estaban sufriendo esas personas, caminando engrillados, en fila, uno detrás de otro. Ellos querían ser liberados y yo me imagino que ellos rogaban para que les tocase un amo consciente, un amo amoroso, porque muchos eran hombres de guerra, fornidos, que no los iban a comprar para que lavaran los platos ni los pies. Los iban a comprar para la guerra, los iban a comprar para que defendieran tierras, los iban a comprar para pelear, para generar ganancias. Dice que un esclavo aproximadamente costaba un año de un obrero. O sea que en un año podían sacar el dinero de ese esclavo y ya tenían 6 años más para explotar a ese esclavo hasta que fuese libre. Y esas personas estaban ahí atónitos, esperando que les tocara un amo que fuese consciente y que fuese amoroso, o que los tuviesen en algún lugar de honra. Pero sucedía lo siguiente: cuando compraban a esa persona, le podía tocar un amo muy amoroso como un amo muy malo. Le sacaban las cadenas y le daban el lugar que le iban a dar, en la casa o en el campo o en el lugar que le dieran. Pero sucedía lo siguiente: ese esclavo,
cuando le soltaban los grilletes, seguía encadenado. Ese esclavo, yo me lo imagino estando en la agora, frente a aquellos mercaderes, porque había muchos. Era una especie de remate. Decían, yo doy tanto por este, yo doy tanto por este, yo doy tanto por este. Era un remate, era algo terrible, hermano, que sucede en la actualidad. Y entonces esas personas cabizbajas, hermano, imagínense un esclavo entenebrecido en su corazón. No sabe lo que le espera. No sabe si el amo que lo va a comprar lo va a violar, lo va a matar, lo va a destruir. ¿Para qué lo quiere? Entonces ese esclavo estaba así temeroso, hermano, rogando para que le tocara un buen amo. Y resulta ser de que cuando lo desencadenaban y lo llevaban para sus quehaceres, ese hombre seguía mirando como esclavo, pensando como esclavo, caminando como esclavo y hablando como esclavo. Y entonces yo hago esta reflexión. Si nosotros fuimos libertados por Cristo Jesús y las cadenas fueron rotas de nuestra vida pasada, ¿por qué seguimos mirando como esclavos? ¿Por qué seguimos caminando como esclavos? ¿Por qué seguimos avanzando como esclavos si nosotros fuimos libertados en la sangre de Cristo Jesús? Dice su palabra que todos los pecados e iniquidades fueron rotos en la cruz. Por lo tanto, no hay potestad que pueda sujetarlo a usted a esa libertad. Y ahí hablamos de un cambio de mentalidad. Hablamos del nous, del metanous, que habla de tener una mirada más allá. No tan solamente de cambiar la mentalidad o la manera de pensar, sino que tener una mente que piense más allá. Una mente proyectada como una mente eterna, sabiendo que somos hijos de un reino eterno. Entonces la iglesia muchas veces no está encajando en lo que está diciendo, no está encajando en lo que está cantando, no está encajando en lo que está haciendo o lo que está leyendo, porque está caminando como esclavo, porque está pensando como esclavo, está mirando como esclavo y actuando como esclavo, cuando Cristo a usted lo liberó en la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Lo que a mí me llama más la atención, que habían romanos esclavos, hermano. Romanos esclavos que eran huérfanos. Y aquí hablamos de la falta de identidad como hijo. Hablamos de la falta de identidad como hijo, del sometimiento como hijo. No tan solamente a las autoridades que Dios ha puesto en esta casa, sino que delante de Dios. Porque si hago algo referencia, el pastor recién nos acaba de decir que para aquellos que no tuvimos una figura paterna en nuestra vida, que fuimos hijos del rigor, en Él encontramos paternidad, en Él encontramos un Padre amoroso, en Él encontramos a alguien que nos instruyó, que nos habló verdad en medio de sueños, en medio de ministraciones, en medio de palabra. Cuando usted está sentado en ese lugar y el hombre que está hablando de la palabra está transmitiendo la voz detrás de la voz, usted está siendo ministrado por el mismo Padre. Porque aquel hombre que está ministrando la voz detrás de la voz está siendo usado por el Padre, porque el Padre está viviendo y haciendo lo que tiene que hacer en su vida, porque esa persona es el altar de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Una palabra como esta nos queda quizás como una vara muy alta, y decir: yo quiero el pleroma, yo quiero ser pleno, yo quiero estar completo, yo realmente quiero ser libre. Porque muchas veces estamos corrompidos en medio de una sociedad. Porque aquí nos vemos hermosos, hermano. Yo hago siempre este ejercicio. Aquí nos vemos hermosos, todos hermosos. A mí el pañuelo ni se me mueve. Vamos a ver si se me mueve cuando esté allá afuera. Vamos a ver cómo me conduzco cuando estoy allá afuera. Cuando voy manejando y me tocan la bocina. Yo no tengo bocina en el auto, hermano. Y eso es una bendición. Si no andan ti, es una bendición. Pasa por arriba, ¿sí? Todas esas expresiones. Vamos a ver cómo es nuestra conducta cuando estamos afuera, hermano. Vamos a ver cómo son nuestros pasos cuando estamos afuera. ¿Estamos caminando como hombres y mujeres libres, hijos de Dios? ¿O estamos caminando realmente como esclavos corrompidos? Con una mentalidad totalmente corrompida como esclavo. Con un pensamiento que no ha cambiado. Con una mentalidad que no ha cambiado. Porque el arrepentirse conlleva tener un cambio de mentalidad.
Cuando Jesús decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando de cambiar una mentalidad que mirara más allá. Lo hemos traducido de una manera de cambiar la mentalidad solamente. Pero ahora es más, cuando nos introducimos más allá en las traducciones de la palabra, está diciendo metanous y está prolongando la traducción que dice, cambia tu pensamiento y mira más allá, piensa más allá, proyéctate más allá. Y lo único que nos puede proyectar a un pensamiento más allá es vivir la eternidad de Dios en la vida. Lo único. Porque si vivimos de una manera temporal, cambiaremos nuestro pensamiento temporalmente. Y es como decía Manuel hace un rato. Temporalmente. Una persona no puede ser inconstante, decir hoy día sí, mañana no sé, ay, no sé qué pasó. No podemos ser inconstantes en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo. Tenemos que ser firmes. Recuerde que la palabra nos enseña que el que esté firme, asegúrese de no caer. Debemos proseguir aquella meta. Debemos avanzar por aquel propósito que fue diseñado y designado para cada uno de nosotros. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Usted no necesita mi armadura, como le decía el miércoles en la reunión. Usted no necesita la armadura de Pastor Manuel. Usted no necesita la armadura de Saúl. Usted no necesita la armadura de otro predicador y de otro guerrero. Porque la armadura que usted necesita se llama Jesucristo. No hay otra armadura. Usted estando conectado en esa palabra, yo le aseguro que su pensamiento cambiará. Yo le aseguro que la mentalidad de esclavo cambiará sobre su vida. Yo le aseguro que el pensamiento y la mirada de esclavo cambiará sobre su vida. Yo le aseguro que caminará siendo un pleroma de Dios. Alguien completo. Alguien que comprende que teniendo a Jesús lo tiene todo, aunque no tenga nada. Eso es ser pleno. Eso es ser pleno. Ahí tenemos un significado bien exacto. Pleroma, completo, que quiere decir que con Jesús lo tienes todo, aunque tú no tengas nada. Y yo sí que sé de eso. Yo sí que sé de eso. Porque sé que donde Dios a mí me ha sacado y no se me olvida. Porque Él me lo recuerda prácticamente a diario. Por lo tanto, hoy nosotros no caminamos en miedo ni temor de un sistema, ¿cierto? Caminamos confiados, nuestra mirada está confiada como hijo de Dios, nuestros pensamientos están confiados porque estamos alineados a su palabra, estamos enteramente confiados, completamente confiados en aquel que nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad, amado, se llama Jesucristo, revelado desde lo alto a través de su palabra, y somos purificados y limpios en Él. Eso es lo que tuvo que haber comprendido Nicodemo. Si usted sigue la historia de Nicodemo, después de que él estuvo con Jesús en esta conversación, se pierde y aparece a recibir el cuerpo. Ese hombre tiene que haber cambiado. Ese hombre tiene que haber pensado, aquel hombre me predicó y quizás en ese momento no comprendí. Pero hoy la revelación de su palabra trajo fruto. Y hoy entiendo que necesito nacer de nuevo. Hoy entiendo que necesito cambiar aquellos pensamientos de corrupción. Hoy necesito saber, hoy he entendido, mejor dicho, que la revelación de su palabra está trayendo su fruto a mi vida. Yo no sé si esa revelación de la palabra está trayendo fruto a su vida, pero la mía lo está haciendo. Por eso es que el pastor cuando dice, venga los viernes, es porque yo soy el más bendecido en esto. Porque mientras más estudio y más imparto, más aprendo. Es una realidad. Es una realidad. Nosotros estamos tan expuestos a la palabra que a veces en una conversación, ¿le ha pasado a usted que en medio de una conversación usted se sonroja? Están hablando de algo y usted se acuerda de algo así. Así como que, ay, hice algo. ¿Sabe qué? La palabra lo está purificando. ¿Sí? Es bueno sentir eso. Es bueno sentir eso. ¿Sabe por qué? Usted dice, ay, me sonrojé, Señor, me dio vergüenza lo que hice. Pero ahora estoy siendo purificado porque ya sé que no tengo que volver a hacerlo.
Ahora sí que me estoy encaminando en tu palabra, Señor. Ahora si usted no se pone rojo, quiere decir que usted es un sinvergüenza. Sí, una realidad. Sí, una realidad. Si usted no le da nada, no le da, usted está viviendo en corrupción y en su propia concupiscencia. Pero si usted cuando se recuerde y le da ese cosquilleo, yo no sé si a usted le ha pasado o pasará en este lugar. Yo no sé si sucederá. Pero cuando sucede quiere decir que Dios está haciendo lo suyo en su vida. No se avergüence. Dios está haciendo lo suyo. Dios está trabajando en su vida. Dios está actuando según su propósito eterno en su vida para que usted entienda cabalmente, alineadamente, que usted es un hijo de Dios. Y donde usted va, usted lo representa. Amén. La verdad, amados hermanos, nos hace libres. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo hago esta pregunta, ¿quién es la verdad? Cristo. Y esa es la verdad que a ti te hace libre. Dice en Juan capítulo 8, verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, esto es importante. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, mis seguidores. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Entonces, hermano, dejémonos de tener un pensamiento pecaminoso. Haga un ejercicio, yo no soy un pecador. Yo con esto no estoy haciendo metafísica por si acaso, ¿no? No es el poder de la mente, pero usted haga este ejercicio, yo no soy un pecador. Usted dígase a usted mismo cuando se levanta por la mañana y se mira en el espejo y se está peinando los 2 últimos pelos que le están quedando, perdonando los presentes, y diga, yo estoy siendo renovado y purificado en tu palabra, yo no soy un pecador. Yo soy tu hijo, Señor, y métaselo bien usted en su corazón, en su cabeza. Permita que el Espíritu Santo lo redarguye, lo instruya y métaselo bien en la cabeza para que no camine como un esclavo por la vida. Porque muchas veces nosotros estamos ejerciendo un ministerio, estamos avanzando, queremos predicar a la gente en la calle parados de un lugar a otro, pero estamos viviendo con una mentalidad de esclavo. Y dice la Escritura que nosotros somos libres porque hemos conocido la verdad y la verdad se llama Jesucristo. Y esa es la verdad presente que yo les quiero recordar hoy. Así como Pedro les recordaba la verdad presente, en aquel tiempo la verdad presente se llama Jesucristo. Y en Jesucristo ya no hay más esclavitud, en Jesucristo solamente hay libertad, en Jesucristo hay gozo, en Jesucristo está su justicia. En Él estamos completos, en Él estamos plenos. Y si estamos en Él, nada se saldrá fuera de control. Si estamos asidos a Él, si estamos agarrados a Él, nada, absolutamente nada se saldrá de control. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué hemos recibido como hijos de Dios? Aparte de ser plenos. Dice que hemos recibido un espíritu de adopción. Tenemos un Padre y también su esencia, por lo tanto somos su representación aquí en la tierra. Y esto nosotros tenemos que grabarlo bien en nuestra cabeza. Somos la representación del Padre en la tierra. No somos Dios Junior, sáquese eso de la cabeza. Nosotros somos la representación porque portamos su esencia. Portamos la esencia del Padre. Es por eso que somos padres. Es por eso, ahora yo comprendí esto. Me costó mucho comprender esto, me costó mucho comprender. Cuando yo necesité en algún momento, mire, yo le voy a contar algo, voy a hacer un entre paréntesis. Yo voy a contar una pequeña historia. En algún momento de mi vida,
Estaba pasando una temporada muy mala, muy mala, muy mala. Económicamente, muy mala, lo tenía todo, pero no todo lo que podía tener un padre de familia, pero mi economía fue bajando, fue bajando. Y yo decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo he sido fiel a ti, Señor, no me quiero apartar de tu propósito. Y lo único que hacía era orar, era buscar trabajo y llorar. Y mi esposa me decía, deja ese sueño de ser empresario, deja ese sueño y ponte a trabajar común y corriente y hace lo que tienes que hacer como un hombre cualquiera que hace, va al trabajo y viene. Y yo decía, no, yo no voy a soltar ese sueño, yo voy a seguir adelante. Porfiado yo no, yo pues, si anda buscando un hombre porfiado, aquí tiene uno. Y mi esposa, dale que va a llover, deja eso. Y ella trabajaba y estaban los papeles intercambiados. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pasará aquí en Chile, ¿no? Pero ella trabajaba y yo hacía las cosas, hermano. Yo soy la que plancha, la que lava, la que cocina. Los papeles intercambiados. Y resulta ser de que uno como proveedor, yo no sé si a usted le ha pasado, Álvaro, uno como proveedor se siente incómodo, hermano. Y llegaba ella y hacía. ¿Sí, no? Entonces yo decía, pero es lo que yo sé hacer, o sea, yo no tengo ese don. No soy Marta. Y resulta ser de que un día estaba yo cocinando, porque ella llegaba del trabajo y cenaban por la tarde. Los niños ya estaban preparados y yo estaba haciendo la ensalada y yo soy uno con el cuchillo, hermano, soy un as en la cocina. Y picaba rápido, más que un japonés, hermano. No, más lento que una tortuga de verdad, pero lo estaba haciendo. Y tenía mucha tristeza, mucha pena en mi corazón por lo que estaba sucediendo en la economía. No podía conseguir trabajos. Yo soñaba con trabajos grandes, yo soñaba con techos grandes, con construcciones, con andamios. Dios mío, pinté una pura casa, hermano, esa temporada. Lo más alto que me levanté fueron 2 metros. Entonces, yo estaba haciendo la ensalada y mi esposa llegó y me vio que estaba como un poco nervioso, ¿no? Y yo con el cuchillo en la mano podría ser peligroso. Y la miraba y ella me decía, ya tranquilo, si todo va a estar claro, tranquilo, porque tú tienes trabajo y yo tengo que estar aquí en la casa. Y mira, parezco Natacho. Y le daba y me dice, ten cuidado que te vas a cortar un dedo. Y mire, si ella no fuese una hija de Dios, diría que es bruja porque me corté el dedo, hermano. Pero ahí pasó algo maravilloso, hermano. Mire, pasó algo maravilloso. Porque cuando yo me corto el dedo, la sangre empezó a chorrear, porque fue buen corte, fue bueno, se me salió un pedazo de yema, fue bueno el corte, y la sangre, entonces, usted imagínese, una ensalada con ketchup, ¿cierto? Entonces ella es enfermera y ha visto mucha sangre en su vida, y conmigo no atinaba, hermano. Porque dicen que casa de herrero un cuchillo de palo, ¿no? Y como que no atinaba, entonces yo me atendí solo y metí el dedo en el agua, me paré, ella limpió la ensalada, entre medio de mi pedazo de dedo, lo botó, decía, mi cuero, ¿dónde está mi cuero? Que me lo quiero pegar. Al final, en medio de todo, yo me senté en un sillón, hermano, a llorar. Pero no, yo no lloraba por el corte, yo tenía angustia, tenía una tristeza tremenda, hermano, que yo no podía ser proveedor de mi casa. Y el problema económico era pequeño, no era grande. Yo no necesitaba grandes sumas. Pero cuando usted no tiene, hasta la suma más pequeña se le hace importante, hermano. Entonces ella, con todo su amor y se quiso acercar a mí. Y pues, ya va a estar todo bien. Déjame tranquilo. Se acercó Micael, pero papá, déjame tranquilo. Entonces yo me paré desesperado y yo lloraba amargo, hermano. Yo comencé a llorar y me fui a la habitación. Y en ese lugar de la habitación, cuando yo entré a ese lugar, yo grité, ¡papá! Fuerte, pero fuerte, hermano. Y sentí que algo salió de mí. Y entonces automáticamente quedé en una posición fetal en medio de mi habitación. Y yo sentí que salió algo de mí, hermano. Y comencé a orar y comencé a darle gracias a Dios por algo que ni siquiera entendía. Pero comprendí que había salido el espíritu de orfandad de mi vida. Entonces cuando salí de aquel lugar, me sequé las lágrimas y me sentí libre, hermano. Me sentí papá.
Me sentí padre de una casa. Me sentí hijo también. Porque cuando uno suelta cosas, hermano, uno camina diferente. Uno piensa diferente. Cuando uno es liberado, uno camina de una manera diferente. Uno piensa de una manera diferente. Uno actúa de una manera diferente. Confía de una manera diferente. ¿Por qué? Porque eres libre. Porque comprendes que salió algo de ti. Y resulta ser de que mi esposa me miraba. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde está mi cuero? ¿Sí o no? ¿Te acordás, no? Usted se puede reír, pero yo lloré, hermano. Pareciera chistoso ahora, pero la verdad que yo lo viví. Yo sé lo que es tener la ausencia de un padre, yo sé, pero también sé que aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo eso el Señor te recogerá. Resulta ser que para terminar esta historia, afuera había una ambulancia, afuera del departamento había una ambulancia. Yo le digo, hijo, anda en la ambulancia y dile a ese hombre que me venga a atender. Ya, papá, y él salió y de repente llegó un hombre vestido de verde y yo lo miro y lo miro. No era un carabinero por si acaso, porque ya los policías son azules, ¿ya? Y lo miro y dice, yo, por si acaso, yo no soy enfermero, soy veterinario. Y mi esposa dijo, atiende a este animal que se acaba de cortar un dedo. Hermano, esto suena bien chistoso, bien agradable, pero ¿sabe qué? Cuando uno es liberado por Dios, por su palabra, cuando el Espíritu Santo está actuando en su vida, hermano, uno camina diferente, uno actúa diferente, tiene un pensamiento, una renovación de tu pensamiento. Tiene pleroma, tiene metanous o metanoia, tiene una mirada más allá, una mirada eterna. Sabes que tienes un Padre amoroso que te ha recogido, que te ha limpiado, que te limpió tu sangre, que te limpió tu sudor, que te limpió tu excremento, que te limpió lo más hediondo que podías tener y te puso en lugares de honra, hermano. Yo no sé si usted sabe lo que es andar en un lugar de honra, pero este torrante sí que ha andado en lugares de honra. O sea, ya no soy torrante, fui torrante. Fui un miserable, fui un criminal, sí, lo fui un adicto, sí, lo fui, pero hoy soy libre. Y tengo la autoridad para predicar esto, para enseñar esto, porque fui liberado de eso. Vengo de allá, es por eso que le traigo la noticia. Vengo de ese lugar, es por eso que se lo cuento. Por lo tanto, usted y yo no somos huérfanos. No camine como huérfano. Porque yo me imagino esos huérfanos que votaron los romanos, aquellos padres que murieron, padre, madre, murieron por alguna enfermedad y los hijos se quedaron ahí botados, se criaron en un vertedero y los tomaron los mercaderes y crecieron con una mentalidad de huérfano. Hay mucha gente dentro de la iglesia creciendo con una mentalidad de huérfano, sabiendo que tiene un padre, pero ignorando la gracia que el Padre ha depositado en usted. Porque resulta ser de que cuando usted aceptó el mensaje de Jesús en su intelecto, aunque Jesús a usted lo había aceptado y amado antes, el Padre puso sobre usted un manto multicolor, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de esperanza. Donde ya no había esperanza, ahí estaba Jesús. Porque aquí no apareció la Batichica, no apareció el Hombre Araña, ni Batman, ni Superman. Aquí apareció Jesús, el que lo liberó a usted con su sangre poderosa. Por lo tanto, usted ya ahora no camina como esclavo, sino que camina como libre. Porque usted no es hija de la esclava, usted es hijo de la libre. Yo no sé si usted me lo entendió, pero yo lo entendí bien. Y eso es hermoso. Ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, y eso es lo que nosotros debemos de tratar de cambiar en nuestra mentalidad, de compactar bien ese mensaje, aunque quizás no lo vamos a comprender todo en un día. Quizás vamos a morir aprendiendo. Van a pasar muchas cosas hasta que nosotros muramos o venga el Señor y vamos a seguir aprendiendo. Pero nosotros tenemos que compactar este mensaje en nuestra cabecita y arrepentirnos de nuestros pensamientos de esclavo. Porque es fácil decir, hoy Señor, yo me reconcilio contigo en los pensamientos
y yo hice mal en esto, he sido esclavo en esto y en esto y en esto, y resulta ser de que usted no se arrepintió y lo que usted siente es remordimiento por la esclavitud que está viviendo, porque cuando uno es esclavo está corrompido. Y entonces usted puede decir el día de hoy: yo levanto mi mano derecha, acepto una vez más tu mensaje, Jesús, y se produce no un cambio de mentalidad, sino que un remordimiento. Porque el remordimiento, usted se puede creer que es arrepentimiento, pero remordimiento quiere decir que usted mañana va a volver a pensar de la misma manera. Pero cuando usted se arrepiente y hay esa transformación de cambio de mentalidad, usted ya comienza a pensar diferente y a mirar más allá de una manera diferente. Eso es un cambio general en tu vida. No puedo decir que algunos dicen que es una vuelta a 360 grados, pero eso es erróneo porque vuelve al mismo lugar. Es un cambio de giro en su vida. Es un cambio de giro, un cambio de mentalidad. Efesios capítulo 2, verso 4, ya vamos a terminar. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, porque de que estábamos muertos en pecados estábamos muertos, y un muerto huele muy mal, hermano. Un muerto huele mal, hediondo, y nosotros estábamos muertos en pecado, hediondos, putrefactos. Huela, a lo mejor hay algún muertito por ahí. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que por gracia sois salvos. O sea que cuando nos dio vida juntamente con Cristo, el Padre puso ese manto multicolor, ese manto de multiforma, porque la gracia esa nos hizo salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, usted y yo, cuando somos hijos, no gobernamos desde la tierra, sino que gobernamos desde los cielos. Porque tú y yo, como hijos de Dios, saliendo de una mente de esclavitud, estamos gobernando desde los cielos a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros cambiamos esa mentalidad, caminamos como hijos verdaderos, con una identidad verdadera, sabiendo que tenemos un Padre y sabiendo que somos hijos, y como somos hijos somos portadores de su gracia y somos portadores de su gloria. Porque Juan capítulo 17 dice: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las entregué a ellos para que el mundo sepa que tú me enviaste. Por lo tanto, cuando Él se despojó de su gloria para hacerse semejante a los hombres, esa gloria que Él traía se la entregó a usted y a mí como iglesia. Por lo tanto, usted, cuando cambia su mentalidad, camina en gloria. Puede tener momentos de tristeza en su vida, pero la gloria y el gozo no se la quita nadie. No se la puede quitar nadie. Pobre el diablo que perdió su gloria. Pero usted no la ha perdido, porque usted es hijo de Dios. Cuando el Padre se despojó, dice Filipenses capítulo 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque fue maldito en la cruz, o llamado maldito en la cruz, por ti y por mí. Y dice el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando habla de despojo, está hablando de kenos o de keinos, que está hablando de vacío, de vaciarse. Él se vació, Jesús se vació, se despojó, se desprendió para que su iglesia tomara su gloria y caminara no como esclavo, sino como libre. Por lo tanto, en esta mañana tú y yo tenemos que salir de aquí con una mentalidad diferente, sabiendo que ya no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre, y caminamos como libre, nos movemos como libre, hablamos como libre, miramos y andamos como libre, porque ya no somos esclavos del pecado, ni andamos en corrupción, porque su palabra nos purifica, porque su palabra nos limpia, y usted ya no es un hombre o una mujer pecadora. Me apasioné.
Es hermoso. Es hermoso vivir la gloria de Dios, aunque tú tengas dificultades en la vida. Porque nosotros no estamos exentos de tener dificultades. Pero tenga cuidado cuando comience a perder el gozo. Tenga cuidado cuando comience a perder la fe. Un día aprendí que cuando el rey Nabucodonosor destruyó los muros en Jerusalén y derribó las puertas, descubrí que lo máximo que él robó no fueron las personas sabias que iba Daniel y sus amigos, personas hermosas en conocimiento. Aprendí que lo más valioso que él robó fue lo que estaba en el templo. Los utensilios que servían para adorar en el templo. Eso fue lo más valioso y lo atesoró. Cuando usted vive en corrupción, porque Nabucodonosor y el imperio babilónico representa corrupción y soborno. Eso lo puede ver otro día. Representa corrupción y soborno. Por lo tanto, él corrompió y sobornó. Y eso es lo que hace el enemigo en su vida cuando usted es esclavo del pecado y la corrupción y el soborno. Le roba. Recuerde que él vino a matar, a robar y destruir. Sí, pero los debiluchos, porque nosotros estamos fuertes, ¿no? Y resulta ser de que él entró al templo y robó los utensilios. Tenga cuidado, porque el fruto del Espíritu Santo es lo más valioso que usted puede tener en su vida. Donde está el amor, donde está la fe, donde está el gozo, la templanza, el dominio propio. ¿Qué más hay? Dice que contra tales cosas no hay ley. Eso es lo más valioso que usted puede tener. Tenga cuidado. Si usted está teniendo un pensamiento de esclavo, quizás está perdiendo el gozo, está perdiendo la fe, está perdiendo la templanza, está perdiendo el dominio propio, está perdiendo todo aquello que es hermoso en su vida, lo más valioso que Dios ha entregado. Porque usted, teniendo todos esos dones y esos atributos del Espíritu Santo, usted va a poder caminar como un verdadero hijo de Dios, no corrompido, no sobornado, sino como un hijo libre. Porque nosotros sí que somos libres. ¿O me equivoco? Somos libres. Por lo tanto, que nos significa que se vació. Es más, que quedó hueco. Mire, quedó vacío, tan vacío quedó Jesús, quedó hueco. Es por eso que decía, recíbeme en la gloria. O sea, porque Él fue recibido en gloria, en una nueva gloria. En una nueva gloria Él fue recibido, porque la gloria que Él portaba la entregó a su iglesia. Recuerde que nosotros somos aquella iglesia que habla Pablo en Efeso. Esa iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga y que es una iglesia gloriosa. No somos esa novia que cuando viene al altar viene parchada, viene coja, viene tuerta, a la rastra, porque le aseguro que el novio va a salir arrancando. Ningún novio se va a querer casar con una novia en esa calidad. Pregúntele a Mario si la Carito llega así, Mario va a salir por esa misma puerta. O va a hacer un hoyo en el techo, no sé. Menos Jesús. Jesús no se casará con una iglesia con esa vestidura. Nosotros somos aquella iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y si la palabra dice que nosotros somos una iglesia gloriosa, es porque Jesús se despojó de su gloria para entregársela a su iglesia. Y si usted está consciente de que tiene esa gloria y es portador de esa gloria, usted ya no camina como un esclavo, sino que camina como libre.